parte les voy a compartir este nuevo material de isómeros al terminar la clase para que lo tengan ya en su respaldo. Mañana vamos a seguir con uno nuevo. Ojalá y terminar ya con la parte de isómeros la próxima semana antes de un día de la prueba, poder repasar también un par de ejercicios y ir por la primera evaluación. El calendario se lo envié por el MS nuevo que recapitulé porque, como ustedes ya saben, en receso y tuve que hacer un par de modificaciones que son del mes de mayo en adelante, así que no para qué tomar tanta precaución en todo caso. Lo demás sigue tal cual el calendario estipulado, pero igual lo pueden revisar en su LMS. Igual de todas formas voy a dar un vistazo si es que alcanzo ahora a verlo, pero las modificaciones más que nada fueron hechas en la semana del 22 más que nada al 17, que es el paro más que nada de actividades. Entonces fueron hechas para que se respeten los dictámenes dados por la dirección de escuela. Así que ahí estamos con respecto de cómo acomodar algunas fechas en junio y algunos controles también que son venideros. Así que ahí pueden encontrar los detalles en el foro. Ahí fue enviado en un archivo de Excel, un nuevo calendario. Vamos entonces a compartir pantalla. Como les mencionaba, tengo la intención de hacer algunos, como me pidió la compañera, de lo que es la lección. Solamente he preguntado por nomenclatura de la lección. Yo creo que antes de la prueba sería bueno hacer una ya como de todo tipo de preguntas, tanto de materia o nomenclatura. Eh, Me ha costado bastante hacerla por tiempo, más que nada, no por ganas. Que espero que si ahora la resuelvo algunos, pueden resolverlo ustedes durante el tiempo. Voy a aumentar el número de intentos para que puedan ahí entrar y resolver hasta que puedan tomarle la mano a los ejercicios eh, y vayan como sumando como más experiencia en la plataforma, que eso es algo muy bueno también. Entonces, como les mencionaba, esta tablita también está disponible de lo que son prioridades, grupos funcionales, para nombrar algún compuesto que tenga, por ejemplo, algún otro grupo funcional o dos funcionales dentro de la misma molécula para saber cuál es más importante. Y aquí se destaca dentro de esta tabla, se lo menciono ahora que quede grabado, cuando está ya destinado a ser radical un grupo funcional, ahí está su origen o su nombre como radical. Los más comunes que ya hemos visto, por ejemplo, el grupo hidroxilo es hidroxi, como podrán ver, el grupo amino es amino, nada más. El grupo, por ejemplo, lo que es la acetona es oxo y el río formil, en el caso que existan grupos más importantes que ellos, en jerarquía hacia arriba de la tabla. ¿Ya? Eh, Algo importante para isómeros que nos va a importar es que el doble enlace, fíjense, está subordinado al triple y a su vez el simple está subordinado al doble, en el caso de que veamos prioridades ahora para lo que son los isómeros. Con esta introducción, con esta diapositiva, pretendo introducirlos ahora a los isómeros para que nombremos nuestras moléculas ya de forma correcta en UPAC, porque cuando un compuesto tiene cierto grado de actividad óptica o cierta configuración, como el caso de los alquenos, que vamos a complementar el día de mañana, tendríamos que también dentro del nombre UPAC correcto de esta molécula, también agregar su estereoquímica, si es que tenemos la presencia de un carbono asimétrico o un carbono estereogénico. ¿Ya? Así que el nombre UPAC, como ustedes lo conocen, así plano y normal, y ya sea el nombre UPAC tradicional, tiene una cierta variación ahora al formarse un nombre UPAC más completo y analítico de su estructura. ¿Ya? Pues cada compuesto o cada reacción orgánica tiene como destino la formación de diferentes compuestos, que si bien en el plano ustedes van a ver que comparten la misma similitud de enlaces o distribución inclusive, ya sea enlaces con elementos, pero la distribución espacial le va a dar un valor agregado que sea un isómero o un compuesto distinto, ya con la actividad óptica o posición dentro del espacio. Hay que dejar de pensar ahora que las moléculas orgánicas son planas. En lo posible me gustaría tener un modelo con ustedes en clase, centro tridimensional, para ir jugando con eso, pero intentaré hacer lo mejor posible para representar de alguna forma la parte fundamental de esto, que es las tres dimensiones dentro de un compuesto. ¿Ya? Primero vamos a ir por los isómeros, que es los tipos de isómeros, que esa es la base de lo que es la química general
con respecto a isómeros, ¿ya? Con respecto a los isómeros orgánicos que nos mencionaban en algún caso por ahí en química orgánica, cuando estábamos en el colegio, o en algún curso que por ahí tomaron, o por ahí en algún texto de química que ustedes tomaron, ¿cierto? Les van a introducir al tema de los isómeros como los tipos de isómeros, los de cadena, los constitucionales, ¿cierto? Los conformeros, etcétera. Pero aquí hay un punto de inflexión bien importante que es bastante chocante para muchos, ya donde separamos la química orgánica de la química, en este caso general, que es en las proyecciones. De aquí en adelante comienza la química, en este caso orgánica específica para isómeros, y nos dejamos de preocupar de la química tradicional y pura, más que nada como pura, digo yo, general, más que nada asimilando que era la IUPAC, ¿cierto? Los tipos de isómeros. Y vamos a preocupar netamente ahora de la quiralidad, por ejemplo, los enantiómeros y las configuraciones ROS, para mañana ver, por ejemplo, la ES o Z, compuestos meso y diastereoisómeros, que son las mezclas racémicas. ¿Ah? Así que vamos a por ello y vamos a comenzar con la palabra isómero como tal, que ustedes donde lo busquen van a encontrar similitud en 4 cosas, ¿ya? Que son compuestos, obviamente, que tienen diferentes propiedades físicas. Las diferencias están alrededor. Propiedades químicas, velocidad de reacción, color y solubilidad. Esos son los factores que se ven afectados o se diferencian los isómeros. Pero ¿qué tienen en común? Tienen en común algo muy importante. Son compuestos distintos que presentan igual forma, en este caso molecular, pero difieren en la disposición de sus átomos. O sea, la receta de cómo cocino mi isómero o cómo yo lo tengo es la misma. Ahora, la disposición espacial que yo empiece a enlazar mis átomos le va a dar una propiedad distinta. En el caso de las imágenes tenemos un rastreo bien rápido con respecto a algunos isómeros. Tenemos, por ejemplo, en el caso del 2-pentanol y después con el 3-pentanol, la alusión al cambio de posición del grupo hidroxilo. Aquí está en 2 y aquí está en 3, obviamente, y eso también representa un isómero de un tipo. En el caso en rojo, fíjense que tenemos un doble enlace por acá, ¿cierto? En el carbono 2, y con ciertos metilos o sustituyentes que están, por ejemplo, bajo o sobre el plano, como se representa acá, mejor dicho, en plano con la fórmula con amarillo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, estos 2 metiles que están de forma cruzada, uno está bajo el doble enlace y uno está sobre, y en el de acá, por ejemplo, ambos están bajo el doble enlace. Y de ahí empieza la nomenclatura cis o trans. La trans, obviamente, que están como en forma cruzada, y cis, que están asimilados hacia el mismo lado del plano. Y ojo, porque el plano, porque estos alquenos que ustedes conocen van a cambiar de nomenclatura como les mencionaba. Hay que mencionar, ¿cierto?, ese aspecto cis-trans, pero mejor dicho, de forma más profesional, asegurar una configuración a esos alquenos, o asegurar un tipo de clasificación de tipo de isómero. Cabe destacar que estos compuestos, por más iguales que ustedes los miren, este cis o trans compuesto que está acá, de este alqueno, tiene distintos tipos de color y solubilidad, eso se lo aseguro, tiene una velocidad de reacción distinta, se lo aseguro, y propiedades químicas y físicas totalmente distintas. Los puntos de ebullición van a ser distintos. ¿Por qué? Porque el grado más que nada, forma espacial que tienen los sustitutos acá, hace que esto interaccione de otra forma entre moléculas. Forma otro tipo de fuerzas intermoleculares, llámese no el mismo tipo o variación de Van der Waals, que son las fuerzas más comunes en esto, pero el grado de interacción o el grado de llegar a esa interacción va a ser mucho más difícil para alguien que está quizás en trans, para alguien que está quizás en cis o viceversa. Entonces eso influye muchísimo también en que este alcohol, por ejemplo, el 2-pentanol tenga un punto de ebullición quizás cercano a 80 y el 3-pentanol, por ejemplo, tenga un punto de ebullición de 60. ¿Ya? Digo al aire ese dato. Incluso puedo colocarlo de ese punto que los isómeros tienen puntos de ebullición distintos. Fumárico y maleico tienen diferentes puntos de ebullición, tienen diferentes solubilidades, ¿ya? El fumárico con el maleico, si ustedes lo buscan, es un práctico en laboratorio muy común, el fumárico maleico. Si es que por ahí quizás lo tengan ustedes con su profesor de laboratorio, y si no lo pueden buscar, lo pueden googlear, en un clásico experimento de orgánica donde le explican ahí la interconversión de isómeros. Y de acuerdo a una posición con el doble enlace, ustedes tienen solubilidades extremadamente distintas, ¿ya? Entonces, todo esto impacta en razón de explicar lo más fácil y más común, lo principal de un isómero, que responde a una forma molecular. Responden a una fórmula molecular, responden a ese patrón y el patrón es el siguiente.
Fíjense, tenemos por ejemplo la fórmula molecular C2H6O, ¿ya? Tenemos 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cuáles compuestos pueden ser derivados, por ejemplo, de esa fórmula? Tenemos 2 tipos de grupos funcionales que son tanto un alcohol como un éter. Tanto el alcohol, por ejemplo, de 2 carbonos como el éter etílico de 2 carbonos. Y precisamente ambos son isómeros de función porque comparten la misma fórmula molecular, pero difieren en su disposición espacial, ¿cierto? En las uniones de carbono en la cadena, lo que los da un compuesto totalmente opuesto. Fíjense en los puntos de ebullición, por favor. ¿Ya? Punto de ebullición 35.1 Kelvin acá, o sea, 351.6, perdón, acá en Kelvin, y allá 249, o sea, bueno, bajo el cero, el éter, en este caso, y el etanol, el líquido a ambiente. Entonces, uno es bastante más reactivo que otro también, ¿ya? La masa molecular es la misma, esperen, porque es la misma cantidad de átomos, eso no va a variar, pero es la propiedad física como el punto de fusión y ebullición lo más notorio, ¿ya? Y el estado de agregación, ¿ya? El líquido, en este caso, acá en un ambiente, el etanol, y gaseoso en el caso de este éter, ¿ya? Y reactividad también. El etanol, por ejemplo, ustedes lo pueden oxidar a un ácido carboxílico, ¿ya? En cambio, este éter no es oxidable y es altamente reactivo en, más que nada, liberar energía, porque estos enlaces oxígeno-carbono, cuando se rompan, la cantidad de energía que se libera, ya bastante explosivo y inestable ese enlace, ¿ya? Así que en ese momento que ustedes manipulen un éter o manipulen etanol, estarán manipulando isómeros, ¿ya? Si son, por ejemplo, este éter de 2 carbonos y un etanol, ¿ya? Entonces responden a esa misma fórmula y esto da pie para tener una clasificación más amplia y un espectro ya más formal de cómo se clasifica cada isómero. Y esta es como las familias, chiquillos. Tenemos los isómeros como tal y tenemos 2 grandes familias, ¿ya? Una que tiene más descendencia que la otra. Hay una familia que es los isómeros estructurales, que son los isómeros más comunes y los vamos a empezar a ver desde ahora, los estructurales, para que vean ahí que lo único que varía como se dispone acá abajo. Tenemos ahí isómeros, más que nada también estereoisómeros, que tienen ya la familia de descendencia como isómeros cis-trans, isómeros con centros asimétricos, o los famosos con actividad óptica, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Los isómeros, por ejemplo, estructurales, ¿ya? Que son también llamados constitucionales, más que nada, difieren en su secuencia de unión, ¿ya? En cómo están conectados, o sea, cómo voy ordenando la cadena, como que yo tengo una cantidad de carbono, hidrógeno y otro átomo y voy jugando como el Lego, ¿ya? Voy jugando como con esa cantidad de carbonos, como les mencionaba como acá, con esa cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno, a ver qué compuestos puedo formar. Así como viendo mis piezas y modificando mis piezas y viendo los funcionales que yo tengo presentes. Entonces esos son constitucionales o más que nada estructurales, porque no mantienen ninguna otra característica que ya sea solamente el punto de encuentro en que modifico sus uniones nada más, ¿ya? Entonces esos son como los más básicos. Pero ¿qué pasa con los estereoisómeros? Ahí ya es otra cosa, ¿ya? El estereoisómero les dice, a ver, yo me puedes modificar mi unión, sí, pero ojo, si tú me estás modificando mi unión, me vas a estar modificando también mi actividad óptica y mi secuencia en el espacio, y eso te va a dar consecuencias. Entonces el estereoisómero, como les mencioné ahí, difieren solo en la disposición de los átomos en el espacio. O sea, bien, mi unión es la misma, mismo enlace, sigma, ¿cierto? Hibridación la misma, pero, ¿cierto? Mi disposición espacial es distinta. Puede que yo sea, por ejemplo, ahora sobre el plano y mi hermano isómero sea bajo el plano, con su metilo, por ejemplo, o un grupo hidroxilo, ¿ya? Entonces, tenemos la concepción de que ya no es plano, ya esto es tridimensional, chiquillos, con el estereoisómero. Y los estructurales son planísimos. Puedo jugar ahí en el plano con ellos. Bien, no me importa si ellos tienen 3 dimensiones. Es como jugar con Lego. En cambio, el estereoisómero debo considerar ahora que tiene una actitud tridimensional. Y cualquier cosa o cambio que yo haga va a influir en la propiedad del compuesto. Y en esas familias de estereoisómeros tengo los isómeros isotrans o también EOZ con configuracionales también, donde yo sigo una configuración, ¿cierto? A cierto carbono y esa configuración impacta la nomenclatura. Ustedes van a ver después ahí el famoso U2S, por ejemplo, pentanol, etcétera, ¿ya? O el famoso, ya sea Z, por ejemplo, alqueno, ¿ya? Terminación eno.
o E-alqueno, ¿cierto? Terminación, por ejemplo, el E-metil, por ejemplo, hexeno. Entonces aquí se ve el E o Z a esas configuraciones. Entonces tenemos geométricos, que son los isotrans, que están asociados al doble enlace. El doble enlace, chiquillos, aparte de ser maravilloso, de una unión bastante importante para la química tradicional, porque el doble enlace es, bueno, de ahí empiezan las reacciones orgánicas para algunos hidrocarburos, porque ya saben que el alcano prácticamente inerte. Entonces, el doble enlace, aparte de ser un centro de reactividad, nucleófilo, ¿cierto? Con electrones con pi, con este enlace pi, ¿cierto? De los orbitales, ¿cierto? Hibridados, sp2, también tengo esa presencia de que actúe como plano y me dé pie para formar isómeros geométricos, cis-o-trans o EOZ, según las normas que vamos a ver de Kahn, Ingold y Prelog. ¿Ya? Y por último, en definición de las familias, tenemos los isómeros ópticos, que a mi parecer no son tan complejos. Ojalá que no se hagan complejos, intentaré verlo de manera bien pauteada para que se entienda lo que se menciona, el concepto de enantiómero. ¿Ya? Uno es la imagen especular y lo otro obviamente es su imagen como del compuesto como tal, que tiene su imagen especular, mejor dicho. O sea, yo como compuesto tengo un gemelo, tengo una especie de fotocopia que es mi imagen espejo, ¿ya? Que no es superponible. Y la presencia de al menos en este caso un carbono asimétrico, obviamente en mi estructura, ¿ya? Entonces los isómeros, en este caso ópticos o estereoisómeros, son un poco más complejos porque yo tengo un carbono asimétrico, lo identifico y base a ese carbono asimétrico puedo decir que tengo tantos isómeros. Pero para ustedes, en su aplicación son los más interesantes, o pueden ser los más interesantes porque cuando ustedes trabajen lo común con moléculas orgánicas o con proteínas o con lo que sea, van a tener un sinfín de enantiómeros, o más que nada isómeros ópticos, para poder diferenciar. Inclusive las formas o técnicas para poder caracterizar si hay algún compuesto de estos, es ocupando técnicas que son para detectar isómeros ópticos. ¿Ah? Así que la última clasificación, para mí, para el curso, es una de las más influyentes y más influyentes en química orgánica. Y si lo dominamos bien, nos puede abrir muchas puertas para otras cosas. ¿Ya? Así que ojo cuando lleguemos ahí. Entonces, en resumen, ya le definí como cada una de estas, está como más detallado. En ejemplos, más que nada en los estructurales, tenemos los isómeros de cadena, isómeros de función, que ya vimos un ejemplo con el alcohol y el éter, ¿cierto? Y los isómeros de posición. Estos son como planos, es como jugar con Lego y en el plano. Simplemente cambia su distribución, nada más que eso. O usted le entrega una fórmula y dicen juegue. Dibuje tantos compuestos pueda que coincidan con la siguiente fórmula y usted empieza a dibujar compuestos y trata que esos compuestos no se repitan, ¿ya? Le dan una fórmula y usted dibuja algunos compuestos orgánicos que puedan coincidir con esa cantidad que yo lo estoy limitando nada más. Y ahí puedo jugar con la cadena, puedo jugar con la funcionalidad en posición y puedo jugar también con la posición, ¿ya? Y en el caso de los isómeros espaciales o estereoisómeros, tengo los conformacionales, que ahí cambia la conformación completísima de la molécula, con una disposición planar, ¿cierto? Una silla o bote, que la silla y el bote son como las conformaciones del cicloxano, que por ahí lo van a ver, quizá en un libro de McMurray tiene un amplio capítulo de desglose de eso. Y los isómeros configuracionales que les menciono yo, para mí son los más importantes para este curso en caso de aplicaciones futuras, ¿ya? Ya sea cuando veamos reactividad de alqueno, pero decir, chiquillos, ojo, se puede formar un isómero óptico, así que considérelo. Bueno, ese último punto es re importante. Partiendo entonces por los isómeros que uno trata de ver más que nada en ese juego, ¿cierto? En la química en general, creo que no hay que dejar que se complique mucho esto. Para esto, como les comentaba, el isómero constitucional o estructural parte por su primera clasificación, que es isómero de esqueleto cadena. Difieren en la estructura de cadena carbonada. Por ejemplo, tengo un pentano, ¿cierto? Con una fórmula molecular, ya sea, por ejemplo, de C5H12, y con eso tengo que jugar mi estructura, a ver cuántas estructuras yo puedo conversar o puedo más que nada interaccionar ahí, derivar de esa misma fórmula, ¿ya? Entonces, tengo 5 carbonos y 2 hidrógenos. Ya, chiquillos, jueguen, armen moléculas que cumplan con esa fórmula. Y usted empieza a armar moléculas, ¿cierto? Con esa fórmula funcional de C5H12, y primero tenemos el pentano, que es lineal, de partida. Y después tenemos el 2-metilbutano, que también caracteriza la fórmula. O sea, tenemos 5 carbonos y la cantidad de hidrógeno
también que es 12. ¿Ya? Podemos tener también una cantidad quizás de un dimetil, por ejemplo, propano. También puede ser. Que falta acá, por ejemplo, este compuesto. Tenemos una cadena de 3, ¿cierto? Y 2 metiles. El 2,2 dimetil propano. 2,2, ¿cierto? Esto es carbono 2, 2,2, guión, ¿cierto? Dimetil. Puedes escribir acá el propano va abajo, por espacio, propano. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Me faltaría un carbono, cumple con C4, pero por ejemplo aquí le agrego uno más, ya sería el famoso 2,2 dietil, por ejemplo, metil, perdón, dimetil, y 1, 2, 3, 4 butano. Y ahí calzaría más o menos con lo que me piden, si es que tengo 6 carbonos, por ejemplo, en la cadena, o si tengo, por ejemplo, 5 o 6, de acuerdo a lo que es la fórmula molecular que ustedes vayan teniendo. ¿Ya? Este, por ejemplo, tiene aquí en presencia de 6, ¿ya? C6, por ejemplo, H14. Ustedes lo van cortando más que nada a su disposición. Si me explico, ojalá mejor acá abajo, otro ejemplo, ahí tenemos el 2-metil, por ejemplo, de propano, que calza con esta fórmula de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y el metil por arriba, ¿ya? Se calzamos con la fórmula y el butano. Generalmente es como dibujar el compuesto lineal, chiquillo, y después dibujar, ¿cierto? Una cadena con las ramificaciones posibles, ¿ya? Pero ojo que muchas veces nos equivocamos en lo siguiente. Por ejemplo, el 2-metilpropano lo podemos repetir y me he encontrado en algunos casos con esto, porque lo dibujan así. Y dicen, ah, este es el 1-metilpropano. Y no, pues, este el butano, po, ¿ya? La única forma que sea 2-metil o metil sería en el carbono 2, porque la cadena es de 3 carbonos. Entonces, si usted lo coloca en la cadena en ambos extremos, se transforma el butano lineal. Entonces, tengo que fijar en que no cometa ese tipo de errores, ¿ya? ¿Puedo cambiar la posición de un radical? Sí, pero mi cadena tiene que dar, ¿ya? Como les mencionaba al principio, en el caso del C5 arriba, en este compuesto, fíjense, el 2,2 dimetilpropano, aquí la cadena da, pues, tengo 5 carbonos en total, C5, ¿cierto? 5 carbonos, y H, si que ustedes los cuentan, tenemos 3 aquí, 3 acá, son 6, ¿cierto? El del medio no tiene ninguno, porque tiene los 4 enlaces carbono-carbono. Tenemos 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. ¿Se fijan? Entonces calzamos con la fórmula tanto del pentano como una fórmula del dimetilbutano. ¿Ya? O sea, el 2,2 metilbutano. 2 metilbutano. ¿Ya? En ese aspecto. O sea, C5, H12 también. Calzamos con la fórmula, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, necesito que sea también calzar con eso. ¿Ya? Y que sea también posible ese isómero, porque muchas veces en mi ansiedad, dibujando me confundo y quedo hasta ahí nomás, porque quedo, por ejemplo, hasta el isómero nada más del butano, así de simple, o sea, como vuelvo a escribir el mismo, ¿me entienden? Es un error. ¿Sí? También podemos jugar con fórmulas como esta y dibujar lo máximo de compuestos posibles. Por ejemplo, le doy acá la C3, H, por ejemplo, 8, ¿ya? Con 3 carbonos, bueno, el primero siempre, muchachos, lineal, ¿ya? Siempre lineal. El propano. A ver, ¿cuál más, aparte del propano, podemos sacar acá? ¿Cuál más creen ustedes? ¿Cuál más se imaginan? Posibles con C3H8. Por el que cada vez que hay una cantidad suficiente de hidrógenos para que lo consideren. ¿Cuál más pueden imaginarse con 3 con esa fórmula? ¿Cuál más podría imaginar yo acá? ¿Sería posible esto, chiquillos? Por ejemplo, este compuesto, no en línea de punto, pero este compuesto sí. Que dijera, ah, este es, profe, el 1-metil etano. ¿Es correcto eso? Este compuesto como 1-metiletano sería este el 1 y este el 2. 1-metiletano, ¿es correcto? No, profe. No, ¿cierto? Este es el propano. Ya, sigue siendo propano. Entonces es el error que no hay que cometer. O sea, algunas fórmulas los van a restringir muchísimo. Muchísimo, chiquillos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de IDH, cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Que algún día lo íbamos a topar con eso. ¿Se acuerdan los chiquillos?
cuando le decía, por ejemplo, C5H12, ¿cierto? Que era la fórmula saturada. Y con C5H10, bueno, con C5H12 ya lo vimos en la diapositiva, los que podíamos formar. ¿Ya? Eran tres: pentano, 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. ¿Ya? Pero, ¿qué sucedía con, por ejemplo, este estimado C5H10 que tiene insaturaciones? Porque fíjense, ¿cuánto es mi IDH? ¿Cuánto es el IDH acá, el índice de insaturación, con respecto a la fórmula saturada? ¿Cuánto será? Recuerden que una unidad de IDH es igual a 2 hidrógenos menos. Por cada 2 hidrógenos es una unidad de IDH menos, o contable. Aquí tengo 10 hidrógenos, aquí tengo 12, entonces me faltan 2, el IDH es de 1. ¿Ya? Una unidad de IDH es igual a 2 hidrógenos menos en la estructura. O sea, yo tengo un compuesto insaturado acá, tengo una saturación. Entonces, ¿cuántas estructuras puedo dibujar con la insaturación? Bueno, primero lineal. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, ¿cierto? Sin drama. Es el primero. El penteno. Listo. ¿Cuál más puedo dibujar? Bueno, primero cambiando las posiciones, en este caso de mis metilos también. Puedo dibujar ahora quizás este. 1, 2, 3, 4. Cambiar ahora ahí y colocar, por ejemplo, el metil aquí. Ese también cumple. Cuento, por ejemplo, que son 2 hidrógenos. Aquí ninguno. 3 más 2 son 5. 6 y 7. 8, 9 y 10. Y ahí armo otro. Ah, quizá ahora me puede servir también un 2,2 como este de acá, quizá. Propano, quizá, un propano más cortito, de 3 carbono. Y con el doble S es propeno, obviamente. Y aquí los metilo, quizá. Ahí. Me puede servir, quizá, ¿o no? Sí, verifico, 2 hidrógenos. 2 más 3 son 5. 5, le medio nada. 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? 10, 11. ¿Cuánto de nuevo, si me equivoco? 1, 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Algo está pasando. ¿En qué me equivoqué? Por ejemplo, en dibujarlo ahí. ¿En qué estoy mal? ¿Estoy respondiendo a la fórmula de carbono o no? 1, 2, 3, 4, 5. Corresponde. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué estoy contando mal, por ejemplo? Si hago eso. Y me puede pasar. Algo muy común. Tengo 2 hidrógenos acá, ¿cierto? En el medio no lleva nada, fíjense. El de acá es saturado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿En qué estoy de más? ¿O estoy contando mal, por ejemplo? Algo muy común. Lo dibujo de nuevo. Fíjense la estructura. Entonces, intento conseguir con ciertos compuestos. Este es un propano. ¿Ah? Ahora le dibujo una insaturación. Estoy cometiendo un error, pero garrafal. ¿Alguien se da cuenta? ¿O no? Profe, Dígame. el error sería que el carbono del medio no debería tener ese doble enlace. Excelente. ¿No hay carbono pentavalente? No. No, entonces eso no sirve, ¿ya? Así que no todas las estructuras que uno vaya probando con radicales base-viendo deben respetar qué cosa, la fórmula, y también respetar que el carbono es tetravalente, o sea, no podemos formar ahí un carbono pentavalente, ¿ya? Así que eso es muy común también dentro de lo que cuando yo estoy apurado, ¿cierto? Dibujando isómeros, ¿cierto? Empiezo a contar y no me da, ¿ya? Entonces, el consejo es que ustedes vayan primero de lineal con la insaturación, después el insaturado le van quitando metiles, y lo que pueden ir haciendo, chiquillos, para que no se equivoquen, es como ir copiando esto así, copiar, pegar, y después como que le van borrando, ya, le borramos ese metil y lo colocamos acá abajo, ¿cierto? Nos dio uno, listo. ¿Qué es que tenemos aquí? Acá. Después, por ejemplo, este metil, si yo me fijo, lo borro, yo no lo puedo ubicar. Bueno, lo intento ubicar allá arriba, y sigue siendo el mismo compuesto, pues fíjense, porque 1, 2, 3, 4 es el mismo compuesto, el mismo que de acá, ¿ya?
son iguales, ¿se fijan? Entonces, ¿qué otro tipo de compuesto puedo dibujar? Porque estos son equivalentes, no tienen nada distinto. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Sigue siendo el buteno, el 2-metilbuteno, igual que el de acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando ya empiezan a ver eso, yo digo, bueno, ¿qué otra figura más puedo dibujar con carbono insaturado? Bueno, un ciclo, ¿verdad? Un ciclo, ¿cierto? Por ejemplo, el ciclo penteno, me puedo preguntar. Pero tiene una sola insaturación, pues el profesor nos enseñó que los ciclos son insaturaciones. Entonces, me fijo acá la cantidad de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 7, 8, 9, 10. También. ¿Se fijan? Ya tenemos los isómeros para ese compuesto. Ahí pueden haber otros más, pero bueno, esa es la ciencia para ir sacándolo. Y voy descartando, descomponiendo, ¿cierto? Mis metiles, ¿cierto? Uno por uno, y voy intentando sustituir el compuesto. También tengo algunos de posición. Si aquí tengo, por ejemplo, el 1-buteno o el 1-penteno, por ejemplo. En el caso de estos 5, puedo tener, por ejemplo, este. ¿Ah? Son 5. También puedo tener el de posición, que el carbono está en posición 2. ¿Ah? En vez de tener, por ejemplo, el 1-penteno, vamos a tener el 2-penteno. ¿Ah? Pero eso clasifica ya como, fíjense, los isómeros de posición que vienen después. Entonces, cuando yo altero mi fórmula estructural, mis enlaces, mi distribución, cadena. Los dos ejemplos que vimos anteriormente, para incluso un insaturado. Y el que vimos después, el de función, el que vimos antes, al principio, disculpen, el del etanol con el éter, son isómeros de función porque vienen o operan en la misma fórmula, ¿ya? Y difieren el grupo funcional. Isómeros de función, chiquillos, solo grupos funcionales. Solo grupos funcionales. Los alcanos, alquenos y alquinos no poseen grupo funcional, así que no pueden ser isómeros de función. Si tenemos el caso de acá, que estos dos alcanos, ¿cierto?, corresponden a la misma fórmula, no son isómeros funcionales, son isómeros de esqueleto, ¿ya? Porque yo puedo cambiar su distribución en el espacio como en la cadena. Pero acá tengo un grupo funcional, entonces yo respondo a la misma fórmula. Soy isómero de función. ¿Y en qué difieren, chiquillos? En el grupo funcional. Por eso, los alcoholes son primos hermanos o hermanos, en este caso de isomería, con los éter. Es una relación. Las cetonas son primos hermanos o hermanos isoméricos con los aldehídos. Y los ácidos carboxílicos son hermanos con los ésteres. ¿Ya? Esas son relaciones que ustedes pueden hacer. Las más comunes. ¿Ya? Aldehído, ¿cierto? Con cetona, alcohol con éter y ácido con éster. Si no me creen, por ejemplo, busquen cuánto es la fórmula más que nada molecular de este aldehído. Fíjense, este aldehído que es el 1, 2, 3, es el propanal, ¿ya? Propanal como tal. Y buscamos su isómero. Propanal contiene, ¿se fijan? Dejarlo acá mejor en el Paint porque no me gusta rayar las diapos. Después es un cacho después sacarlo. Acá, propanal. 1, 2, 3, ya, propanal. ¿Ya? Esto nada, propanal, no propanol. Nal. Fórmula, bueno, cuento la fórmula. Carbono 3. Hidrógeno, bueno, tengo acá, este carbono tengo un solo hidrógeno. 1, 2, 3, ¿cierto? 2, 3, 4, 5 y 6. 6, O. Ya creo que hice el conteo bien, ¿cierto? 3 y 3. 6 hidrógenos. Entonces, si yo les dije que los aldehídos son primo hermano con la cetona más pequeña, la cetona, ahora, cetonas, la más pequeña de todas es la propanona, porque la cetona del grupo carbonilo debe estar entre carbono. Recuerden que el grupo carbonilo es así en la cetona, debe estar entre carbono. Entonces la más pequeña es de 3, la más pequeña de todas, porque no es cetona terminal, sino sería un aldehído. ¿Ya? No puede haber esto, chiquillos, no existe una cetona así como al fondo de una cadena, como que esto sea una cetona, esto es un aldehído, porque hay un hidrógeno ahí para la tetravalencia. ¿Ya? Las cetonas son intracadenas, así que la más pequeña que ustedes van a tener es esta. ¿Ya? Esta de acá.
que más que nada la 1, 2, 3, que sería la 2, propanona. ¿Ya? Propa, buta, pentanona, ¿ya? Con la terminación A porque hace alusión a que es insaturada. Si fuese, por ejemplo, perdón, es saturada. Si fuese insaturada sería propenona, ¿ya? Butenona. Entonces, la propanona contaba unos carbonos, C3, ¿cierto? Carbonos, hidrógenos. Ah, ya, hidrógeno. Aquí tenemos 3, entonces esto por 3, aquí, para hacerlo más cortito. Y aquí hidrógeno también por 3, se repite. Y acá en el carbono de aquí no hay hidrógeno, entonces son H6. Oh, ¿qué pasó? Son isómeros de función. ¿Se fijan? Propanona con el aldehído. O sea, tiene que un aldehído de 3 carbonos es isómero con la acetona de 3 carbonos. ¿Ya? Esa es la máxima. Y lo es de, bueno, con los alcoholes y los ácidos con los ésteres. Esa es la relación que existe entre ellos, isómeros de función. Y la posición finalmente consiste en diferir en la posición del grupo funcional. Se considera en este caso funcional también a dobles enlaces y triples y también grupos funcionales como hidroxilo, ¿cierto? Que sean extremos de cadena, hidroxilo, grupos aminos, en este caso también lo que son los halógenos, ¿cierto? Cloros, bromos. Y ustedes tienen una cadena y difieren la posición, ¿cierto? Del carbono de la cadena donde ustedes tengan ese doble enlace o sustituyente, funcional ya sea, obviamente un halógeno, un aldehído, cierto formilo, un OH, o más comunes como pueden ser los hidroxilos, como también los grupos de aminos, que son también hacen diferencias. Pero los más comunes son estos de acá, tanto hidroxilos como doble enlace o triple enlaces que son también mencionados. Ahí tenemos, por ejemplo, un 1-propanol que difiere en posición con el 2-propanol. ¿Ya? O sea, también tienen qué cosa en común. Tienen, bueno, el modelo molecular, si ustedes se fijan, no cambia nada. No son isómeros de función. ¿Por qué no son isómeros de función? Porque no son grupos funcionales distintos. Los dos son alcoholes. Ojo, ¿ya? Tampoco son isómeros de cadena porque son grupos funcionales. No son alcano, alqueno y alquino. Que son isómeros de posición. Porque son ambos alcoholes y lo único que difieren es la posición de su grupo funcional. ¿Ya? ¿Ok? Y en el caso de un alcano, alqueno, alquino, ¿ya? Fíjense bien, aquí, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Ese, por ejemplo, era el famoso buteno, 1-buteno, y tenemos también su isómero, otro famosillo, el 2-buteno. Entonces, estos son isómeros de posición. 1-buteno, el 2-buteno. ¿Ya? 1-buteno, 2-buteno. La idea es que cambie la posición del doble enlace, ¿ya? Porque para isómeros de cadena tiene que cambiar también la posición de los radicales, ¿ya? No solo el doble enlace. Aquí, claro, comparten misma fórmula molecular, C4, ¿cierto? H, en este caso 8, pero, claro, comparten misma fórmula molecular, no son isómeros de función porque no son grupos funcionales, pero son isómeros de posición porque solo cambia el doble enlace, no cambia como la disposición de las cadenas como formando una cadena, en este caso, radicalaria, ¿ya? Entonces, son más probables como isómeros de posición, el 2-buteno con 1-buteno, el penteno con el 2-penteno, ¿ya? Lo que tener cuidado es que las cadenas, por ejemplo, ya de 5 carbonos, cometemos muchas veces este error, que el 1-penteno, por ejemplo, lo movemos y nos queda como un 2-penteno, esto me despido. ¿Ya? 2 pentenos, pero no, ustedes nunca van a tener, chiquillos, cuando esto ya empieza a cerrar, un 3 penteno, porque el famoso 3 penteno que ustedes tienen que tener es el 2 penteno también isómero, o sea, el mismo compuesto, ya hasta ahí nomás llega, porque como es simétrico, aquí es 2 penteno nuevamente. Entonces el 3 penteno no existe. Hay que tener mucho cuidado cómo vamos moviendo nuestro doble enlace, porque podemos repetir el mismo compuesto. ¿Ya? Por ahí que la numeración más baja manda. Esos serían los tipos de isómeros por ahora, hasta los 3 primeros. Mañana vamos a retomar con los isómeros espaciales y llegar hasta, como pueden ver acá, los estereoisómeros, los compuestos de quilaridad y finalmente
finalizar con los diastelómeros. Si modifico la diapositiva, se la subo nuevamente a la noche con lo que voy a agregar, ¿ya? Eso, muchachos. Por ahora nos estamos viendo mañana, ya a las 2:30. Voy a resolver uno de lo que es el práctico, de lo que fue la lección, ahora. Así que por ahora ya la clase ha terminado. Si quieren retirarse no es problema. Le agradezco su atención, su amabilidad, sus preguntas, buena onda. Y espero que tengan una semana, y término de semana bueno, ¿ya? Nos veríamos mañana y me quedo con la gente que quiera ver la explicación de ese ejercicio de elección. Yo creo que voy a extender hasta unos 10 minutos más nomás para que no tengan tanto choque con el próximo curso. Aún así, si me estoy extendiendo mucho, sírvanse en la voluntad, ¿cierto? Y libertad de abandonar la clase, pues ya hasta aquí hemos terminado, ¿ya? Lo que yo siga ahora explicando el ejercicio va a quedar grabado y lo pueden retomar después cuando vean el video. ¿Ok? Profe, ¿este Dígame. PPT ya está subido o todavía no? No, lo subo ahora cuando termine. Y en el caso de actualizarlo a la noche, lo subo de nuevo nomás. Y mañana les informo. Digo, chiquillo, está Gracias. disponible y todo. ¿Ya? En caso que lo actualice, lo subo a la noche y se los menciono mañana. ¿Ya? Eso. Sírvanse de libertad de desconectarse si así lo necesitan. Les doy las gracias por asistir. Yo voy a resolver uno de la lección ahora para poder que ustedes accedan mejor a ese ejercicio y lo dejaré grabado aquí en el videito, ¿ya? Así que muchas gracias. Procedo entonces a explicar alguno de la lección. ¿Hay alguno que necesiten como en especial causa? ¿Que quieran, tengan uno como preferencial? Estimada Victoria, usted me preguntaba, ¿no? Yo, profesor María Salazar, Ah, es María Salazar. el número 2, ese que creo yo que es un éter. Miren, lo vamos a ver mejor porque los puedo actualizar y puedo hacer otros ejercicios. Igual puedo actualizar la lección. No es tan complejo porque ya está creada, ¿ya? Así que vamos a verlo nomás. Déjeme ver acá Es entonces el un éter. LMS. Un éter. Ah, los metoxi. Profe, una Dígame, consulta, ¿dijo dígame. mañana a las 12:30 o a las 2:30? 2:30, Ya, 14:30. Horario vale, chileno, vale, 2:30. vale. ¿Ya? Gracias. Nos vemos. 14:30, Gringolandia. ¿Ya? Mañana 2:30, después del almuerzo. Post almuerzo. Gracias, profe. Nos vemos, que esté muy bien, cuídese. Igual, igual. Gracias. Vamos a ir con el LMS. Chao, profe. Chao, estimados. Aquí va a quedar el video grabado del ejercicio, ¿ya? Que vamos a hacer con la compañera María Salazar. Veamos, María, entonces vamos a ir directamente al suyo, ¿ya? Para que lo veamos, para que corrijamos eso y capaz que algún compañero tenga el mismo error que usted, quizás lo más probable, y después en el video los pueda servir a todos. Las lecciones, ¿le sirve? ¿Igual le sirve esto, no, chiquillos? Para seguir haciéndolo, o le incomoda mucho, o no tienen tiempo. Igual decidí cómo hacerlo para que ustedes, como que antes de la prueba, como que se manejaran como en la plataforma, ¿ya? Yo encuentro, profesor, que es bueno, porque es como hacer una guía previa a la prueba o al control, y ahí sale si está malo, si está bueno, Sí, en es que qué esa nos es la intención, equivocamos. pues, de que vieran cómo es la plataforma, cómo corrige la plataforma. Y así puedo dar, obviamente puedo practicar hasta que me salga bien. Porque en la prueba, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo nos demanda un signo? Y claro, bueno, ahí está. Entonces, prefiero que ustedes hayan practicado harto y ya como que se manejen cómo escribir, ¿cierto? En el tiempo y simulen bien una prueba. Ya, pero como la prueba es como similar a esto, obviamente hay materia y otros conceptos, pues esto es solamente nomenclatura, pero es como lo más complejo a veces de escribir. Ya, vamos, María Salazar. Vamos a su intento, vamos a ver los intentos que usted ha realizado. Ahí me salen los intentos, ha realizado 3 intentos. ¿Sí? El primero, por ejemplo, creo que de ninguno. El segundo quedó ahí, ¿cierto? En el tercero. Y el tercero ya tiene el mismo. Vale. En sí, los ejercicios eran los mismos, los 7. Y aquí están las correcciones. Entonces, tenemos el primero. Lo vamos a analizar. Yo creo que esto, tu respuesta con la correcta, po, para que quede grabado y según complementario lo mismo, lo dejamos como evidencia. Entonces, aquí la cosa parte porque tengo un doble enlace, tengo dos dobles enlaces y la numeración va a partir por dar prioridad al doble enlace. ¿Ya? 1, 2, 3, 4.
Y puedo seguir hacia abajo, 5, 6, o seguir hacia arriba, 5, 6. ¿Ya? Me voy a quedar con la cadena que también tenga la mayor cantidad de radicales. Si hubiese seguido hacia abajo, también tengo 6, pero me quedo solamente con ese radical gigante, ya que me va a costar mucho nombrarlo. En cambio, yo si elijo la de 6 lineal, me quedo con un etil, con un metil y un clorito. ¿Ya? Entonces, ahora la numeración más baja está lista porque es 1 y en este caso y 3, la numeración por el lado derecho, así que coincide perfecto con la normativa de un doble enlace, dejar mi doble enlace con la numeración más baja, y procedo entonces a numerar los localizadores, en este caso de los radicales. Tengo un metil en 3, un metil, tengo un radical de 2 carbonos que es un etil, en 4, y tengo un cloro que está en 5, ¿ya? Que es cloro con C. Yo ahora el orden alfabético. Primero, ¿cierto? Como usted colocó acá, 5 cloro, perfecto. Bien. Después 4 etil, guión 4 etil, perfecto, guión con guión, separando de letra. Y después 3 metil, en este caso, perfecto. Y ahora aquí está el problema, en este guión del metil con guión X. No es necesario. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque no hay otro localizador. Entonces, el último sustituyente siempre va pegadito a la cadena principal. ¿Ya? Al menos que usted quiera hacer esto, estimada María. Yo quiero hacer esto. 5 cloro, que también está dentro de la respuesta. 4 etil, ¿cierto? Así voy bien. Después haga esto. 3 metil, y la única forma de colocar otro guión es que yo localice con la forma antigua de UPAC, la tradicional, los localizadores antes del nombre final. Y haga esto. Por ejemplo, 1,3, guión, ¿cierto? Y ahora todo junto, en negro. Hexadieno. Hexadieno. ¿Se fija? Hexa. Les dije, Yo en el intento 2 le coloqué dihexaeno. no, Dihexeno. claro. Es que se repite el dieno, no el diexeno, que fuese un diexeno sería como raro, dos hexenos juntos, ¿cierto? Entonces el eno se repite, el doble enlace, entonces el dieno. Hexadieno. Yo les comentaba cuando eran, por ejemplo, doble, les decía, chiquillos, es hepta más dieno. Heptadieno. El A aparece cuando ya empiezan a haber dos dobles enlaces. Cuando es uno solo, era hepta o hepteno, ¿cierto? Era así. Hepteno es por un solo doble enlace, ¿se fija? Hept y el eno. Pero cuando empiezan a aparecer los dienos y enlaces dobles, yo agrego una A. Heptadieno. ¿Ya? O octadieno. Ahí aparece una A y la terminación dieno. ¿Ah? Esa es como la variación en el nombre común. Y eso no se lo explica, por ejemplo, Yupac como en detalle, pero son cosas que uno ve que los nombres van variando porque esa A aparece para dar alusión a que después se repite el doble enlace. Sigue siendo hexa la cadena de 6. Entonces, por eso aparece la A para decirle al lector, ojo, eres una cadena de 6, hexa. Pero lo que viene después hace alusión a que son dos enos, o sea, un dieno, dos dobles enlaces, que están en posición 1, 3. Entonces el nombre final puede ser lo mismo, pero acá para que quedara correcto tendría que haber sido todo junto. Metil, en este caso, hexa, 1, 3 dieno. ¿Fija? Bueno, faltó en este caso metil, sin la separación, agregar la A aquí, 1, 3. 1, 3. ¿Fija? 1, 3. 1, 2, 3. Aquí está el doble enlace. En el 3. Aquí nace, para allá. ¿Ok? Sí, profesor. Ahora está disponible las respuestas porque ayer no estaban. Sí, que yo lo abrí que para mí se muestran, porque ustedes se van a mostrar mañana en la mañana. Pero si las vemos ahora no es problema, puedo cambiar la lección un poco para que los demás la hagan también. Para que, o si quieren lo pueden hacer con la respuesta y cuando han visto el video, después cuando lo vean, van a ver cómo se llegaba al resultado. ¿Ya? El segundo, vamos a ver acá, que era, por ejemplo, este muchacho, ya el Conoxa, ¿cierto? Es que era el éter. Bueno, el éter, como les mencionaba en la diapo, es como un arcano. Y en ese sentido no tiene mucho brillo en nombrarlo con complicaciones, por así decirlo.
bien coloquialmente. ¿Por qué? Fíjense. Lo primero que yo hago es buscar la cadena más larga en este éter. Pero cuando está el éter conectado, o sea, yo busco este un éter, ¿cierto? Digo, pero ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, ¿qué tipo de éter es? ¿Un metoxi, un etoxi? ¿Qué será? Si tiene un solo carbono, es un metoxi, ¿cierto? Metoxi, porque el etoxi es con 2. Un etoxi sería esto, María. Es un etoxi, con 2. ¿Ah? Y un propoxi, ahí, ¿cierto? Con 3. Propoxi. Entonces, así de simple. Este es el metoxi, ¿cierto? Con M. Etoxi y de arriba, bueno, para que no se confundan, propoxi. Y así van variando. Propoxi. ¿Ya? Butoxi, esos son 4. Terbutoxis es un terbutil, ¿cierto? Como asociado a un oxígeno. Así. Terbutoxi, ¿cierto? Isopropoxi, ¿cómo será, María? Ahí, ¿o no? El oxígeno ahí. Y ahí la conexión a la cadena. Isopropoxi. Isopropoxi, ¿cierto? Entonces ahí voy nombrándolo. Po. Entonces, este tiene su terminación. Es un etoxi, pero aquí es un metoxi. Con M, metoxi. Ojo que es M. Yo ahora digo, bueno, ¿dónde está enlazado ese famoso oxi? Ya, este carbono de aquí, ¿cierto? Entonces yo puedo tener lo siguiente. La nomenclatura dice, considera cadena que sobra como un alcano común y corriente. ¿Ya? Y dependiendo de la posición de su grupo metoxio, usted cuenta la cadena más larga. Por ejemplo, acá está enlazado aquí, y esto es un extremo de cadena. Podría contar, por ejemplo, que 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Podría también contar la cadena hacia abajo en verde. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 también acá abajo. Pero me fijo que en ambos caminos que yo siga acá, ambos llevan a Roma, porque ambos me dejan un etil, ¿se da cuenta? Si sigo hacia abajo en verde, me deja este como etil. Y si sigo en azul, me deja también el de acá como etil. Así que da lo mismo. Por lo tanto, voy a seguir la lineal en azul, ya que me da también un etil. Entonces, identifico lo que queda afuera de mi cadena principal. Queda acá que es un etil, acá abajito. Este de arriba es un metil. Yo ahora lo numero como un alcano común y corriente. ¿Ah? Entonces, hago lo siguiente. Primero, ¿quién va primero de los radicales? Etilpo. ¿Dónde está? En 4. 4 etil. Ahí está. 4 etil. ¿Dónde está el metoxi? Porque ahora viene la M. Entre metoxi y metil coinciden en la M. M con E, ¿cierto? Metoxi y metil. Pero después viene una O. ¿Ya? Metoxi, fíjese. Metoxi y metil. Entonces, aquí en este caso, el metoxi va a quedar prácticamente delegado por sobre nuestro metil. Entonces, el metoxi voy a agregarlo en el 1, porque está en el carbono número 1 acá, como si fuese un alcano común y corriente. ¿Ah? Común y silvestre. ¿Dónde está el metoxi en el 1? Metoxi. ¿Ya? Metoxi. ¿Ya? Y ahora, ¿quién viene? El metil. Relegado. 3 metil. Y ahora todo junto. ¿Metil qué cosa? ¿Qué de cuánto es la cadena? De 6. Metilhexano. Todo junto. Sin guión. Metilhexano, porque no hay más localizadores. No hay más localizadores. ¿Y se acabó? Y sería, estimada María. Ya, profesor, muchas gracias. Ahora sí me queda más claro. ¿Ah? En Sí. ese caso, bueno, en etoxi, bueno, también se tomó las raíces, por ejemplo, si es con M, con E, el orden alfabético común y corriente en un sustituyente más que nada. ¿Ya? Eso es como las normas para nombrar los éteres. Bueno, a veces se los coloqué como, no creo de verdad que les pregunte por muchos éteres así, pero era como para que lo ensayaran si es que
habían visto la última clase y eso, ¿ya? Pero ahí queda guardado. Veamos el siguiente, dice, me queda poco tiempo para ir a clases, pero voy a esperar a los chiquillos un ratito. Este de acá, pum. Ya, por ejemplo, ese, así en como grandes rasgos, ven que está erróneo, fíjese. El mismo error que cometimos anteriormente. La cadena, por ejemplo, acá, 1, ¿ya? Y aquí este 1 no es necesario, porque se sabe que los aldehídos su carbono principal es el 1. Así que no es necesario identificar lo que está en el 1. ¿Ya? No es necesario separarlo en este caso como localizador. Sé que el carbono número 1 del aldehído es el número 1, así que no lo identifico. Entonces, bueno, aquí era 4 bromo, como usted lo hizo, 4 bromo guión, en este caso 3-etil, guión, muy bien, hasta aquí bien, pero de nuevo, este guión no va. Tendría que ser 3-etil, así, hexanal, y nada más. Hexanal. Esto nada por si acaso. Hexanal, ¿ya? 3-etil, hexanal. Esto debe ser 3-etil, guión, hexanal. Puede servir, pero por orden, más que nada, o Yupac, no lo hagan porque para guión y número, ¿ya? Ya, no lo hagan, porque por guión solamente y número, porque después cuando trabajen en un computador no los va a aceptar. Yo los dejaría, ¿cierto? Yo los dejaría porque ya lo puedo tomar, pero más que nada por razones de que a futuro y por lo que reflexionamos en base a esas pequeñas cosas, no lo hagan, no lo separen, ¿ya? 3-etil, hexanal nada más, todo junto. El guión es para separar número de letra, ¿ya? Número de letra, nada más. Eso, estimada María. Y ese 1 para los aldehídos, que yo sé que es 1, no es necesario localizarlo. Y fíjese, y esos fueron como los errores más comunes, po. Y en el segundo lo mismo. Me iba súper bien. Ácido, pero sin el guión. El ácido no lleva guión porque es una palabra anexa, ¿ya? Eso podría ser un error común de cometer, pero hoy día yo le expliqué eso, que los ácidos no llevan guión en su primer nombre. O sea, la palabra ácido no se separa con guión de los demás, ¿ya? Como puede ver acá, la palabra ácido, entonces un ácido carboxílico, el número 1, para que identificarlo sé que es el 1, y aquí el ácido, bueno, no lleva guión aquí, es sin guión, como ve acá. Ácido, listo. No lo mismo si acento o sin acento, ojalá si le coloco con acento también bien, no se lo va a tomar como malo. Tampoco sin minúsculo o mayúsculo en la primera letra, ¿no? Lo que interesa son las normas YOPAC. No lleva guión y ahora empieza el nombre. 2 bromo, perfecto, ahí estamos bien. 4-etil, perfecto. Guión, 3-hidroxi, pero perfecto, pero aquí el guión final, ¿para qué? ¿Se fija? Aquí el guión final, ¿para qué? Entonces aquí, hidroxihexanoico. Nuevamente, el guión es para separar número de letra, no entre letras. Y ahí listo, ahí yo daría un 7. Y eso es María. Espero le haya servido corregir ciertos errores, ¿cierto? Y que nos puedan ayudar a todos los compañeros a tener un mejor rendimiento en las pruebas. Sí, profesor, muchas gracias, me sirvió bastante. Ahora voy a corregir los otros. Hágalo y voy a actualizar la lección, yo creo que más tarde. Yo siempre trabajo de noche, lamentablemente trabajo después de las 7 en estas cosas. No contesto correo de tarde porque estoy trabajando en eso. Y a veces, no sé, me le ocurre una idea y la modifico. Yo creo que vamos a ir dando ideas para actualizar algunos ejercicios para que ustedes se acomoden a lo que hemos visto más en clase, con algunos de estos están igual un poco más difíciles. Pero lo bueno es que si hay algo difícil para practicar, después en la prueba, si nos encontramos con algo más accesible, lo podemos hacer de buena forma y ya tenemos como la experiencia de haber resuelto algo más grande, ¿ya? Eso también es la idea. Así que bueno, si lo actualizo, ahí les informo por el MS, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Eso, que estén súper bien, nos vemos mañana a las 14:30, ¿ya? 2:30 hora de Chile. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, profe, muchas gracias. A usted, ahí queda entonces la grabación, cuando la suba, está estimamos la revisión con María de los ejercicios, espero les sirva y nos vemos la próxima clase. Un abrazo, un saludo a todos. Adiós.